Hola, muy buenas tardes, jóvenes de 10º grado. Estamos aquí otra vez con un video sobre lo que es la clase. En este caso vamos a hacer un video explicando lo que son la fuerza gravitacional, la fuerza de contacto como la fuerza normal, la fuerza de fricción cinética y estática, la fuerza de tensión y las fuerzas elásticas, ¿verdad? Todo eso a partir, como tenemos aquí, de la guía número 3 en su folleto, ¿verdad? Como miramos, ¿verdad? La primera, como ya mencionamos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de fuerzas. Entonces estamos hablando de 5 fuerzas, ¿verdad?, que estamos mencionando, que es la fuerza de atracción gravitacional, gravitatoria o de gravedad, la fuerza normal, la fuerza de fricción cinética y estática, que son 2, la fuerza de tensión y la fuerza elástica, ¿verdad? Como ya lo mencionamos. Si hablamos de la fuerza gravitacional, ¿verdad? Esta es la fórmula, ¿verdad?, que ustedes pues ya la manejan. F o Fg es igual a G, que es la constante de gravitación, por una masa 1 por una masa 2 y que se divide entre un radio al cuadrado. La la constante de gravitación es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Esta es una constante, se le llama constante gravitacional, gravitatoria o de gravedad para el planeta Tierra, ¿verdad? Y es el mismo valor en todo el planeta, ¿verdad? Esta constante ya está establecida en la fórmula y siempre se debe de colocar, ¿verdad? También recordemos que para resolver los ejercicios necesitamos lo que es obviamente su cuaderno, su lápiz grafito, su borrador y una calculadora científica, ¿verdad?, en la cual debemos de ser capaces de escribir todos los valores. Por ejemplo, en este caso, esa constante gravitacional, ¿cómo se escribe? Pues recordemos que dice que es 6, ¿verdad?, .67, miren acá, 6.67 por 10. ¿Cómo le ponemos el exponente o el exponencial? En este aquí está, ¿ves? Otras calculadoras traen una tecla que dice EXP. Usted lo aprieta, le aparece una en la pantalla. Aquí ya de un solo me aparece por 10. Como el exponente es negativo, busco el signo negativo. Aquí está, lo aplico, ahí está. Y dice que es negativo 11. Ahí está. Esa es la constante gravitacional y de esa forma debemos de trabajarla en una calculadora científica, ¿verdad? Como ya dijimos, aquí lo vuelvo a mencionar, 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a nuestro primer ejemplo. En el primer ejemplo dice, ¿cuál es la fuerza gravitacional que hay entre dos cuerpos que están a 1 metro de distancia y que tienen 5 kilogramos y 10 kilogramos de masa respectivamente? ¿Verdad? Ahí dice, ¿cuál es la fuerza gravitacional que hay entre dos cuerpos que están a 1 metro de distancia y que tienen 5 y 10 kilogramos respectivamente? ¿Verdad? Recordemos, una vez que tenemos lo que es el planteamiento del problema, vamos al procedimiento. Cuando ustedes vayan a dejar los resultados del folleto terminado, ¿verdad?, recuerden que deben de dejar el procedimiento y que todo deben de hacerlo en lápiz grafito. El procedimiento comienza colocando obviamente los datos, ¿verdad? Nos dice que vamos a calcular la fuerza gravitacional, Fg, le puse yo aquí una G pequeña para identificar que es la fuerza gravitacional. La podemos dejar únicamente con F también, ¿verdad? El radio, que es de 1 metro. La masa 1, que es de 5 kilogramos, y la masa 2, que es de 10 kilogramos. No importa si yo las intercambio aquí y pongo masa 1 de 10 kilogramos y masa 2 de 5 kilogramos, eso no importa. Y la constante de gravitación, que aunque el ejercicio no la da, yo ya la debo de conocer, así como la gravedad del planeta Tierra. La fórmula, aquí está, la volví a escribir. La fuerza de gravitación es igual a G, que es la constante de gravitación, por una masa 1 por una masa 2 y que se divide entre un radio al cuadrado, ¿verdad?
Entonces, todas esas letras son variables. Debemos de conocerlas todas menos una, que es la que nosotros vamos a calcular en uno u otro problema. Aquí está ya colocado todos los datos sustituidos, las variables, o sea, las letras. Fg, que es la fuerza de gravitación, es igual a la constante, 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre segundo al cuadrado, que se multiplica por la masa 1, que en este caso puse 5 kilogramos, por una masa 2, que es de 10 kilogramos, y que se divide entre un radio, que es de 1 metro, y que va al cuadrado, ¿verdad? Hacemos las operaciones más sencillas, como ustedes miraron. En este caso yo multipliqué 5 por 10, me da 50. Volví a escribir la constante de gravitación tal y como está con todas las unidades. Apliqué el cuadrado en el denominador. 1 al cuadrado es 1. Metro al cuadrado es metro cuadrado, ¿verdad? Aquí hay kilogramo cuadrado porque multipliqué. 5 por 10 me da 50. Kilogramo por kilogramo es kilogramo cuadrado. Este kilogramo cuadrado lo cancelo acá con este kilogramo. Este metro cuadrado aquí lo cancelo con esto. Y solo me queda newton, que es la unidad de la fuerza, ¿verdad? Una vez que yo multiplico 50 por 6.67 por 10 a la menos 11, me da 3.33 por 10 a la menos 9. Eso lo divido entre 1 y me da 3.33 por 10 a la menos 9 newton. Ese es el valor de la fuerza gravitacional en este ejercicio según los datos que ya miramos anteriormente. Bien, vamos con la siguiente fuerza, que es la fuerza normal. En magnitud, la fuerza normal es igual al peso. Pero en dirección, la fuerza normal es opuesta al peso. ¿Qué significa eso? Recordemos la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. Ya dijimos, salvo que el ejercicio diga que están en otro lugar, se utiliza la gravedad del planeta Tierra, 9.8 metros entre segundo al cuadrado. El peso es la fuerza que es una fuerza que está afectada por la gravedad y que ala o atrae, decimos nosotros, los cuerpos al centro de la Tierra. O sea, decimos nosotros hacia abajo. Entonces, si este es el peso, perdón, vamos a ver, esto es para que sean iguales, ¿verdad? Si este es el peso de un cuerpo, ¿verdad? La normal es igual en tamaño, o sea, en magnitud, pero en sentido es opuesta. El peso va hacia abajo y la normal va hacia arriba, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere cuando se dice que la normal en magnitud es igual al peso, pero en sentido es opuesta, ¿verdad? Entonces, o sea que para conocer la fuerza normal de un cuerpo, se debe de calcular el peso del mismo, ¿verdad? La fuerza normal se representa con la letra N mayúscula. Recordemos que la N mayúscula también se utiliza para representar el newton, que es la unidad de medida del sistema internacional en cuanto a la fuerza, ¿verdad? Y no importa el tipo de fuerza que sea, puede ser la normal, la fuerza cinética, la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Sean tensiones o cualquier otro tipo de fuerza, como la gravitacional, todas al final la unidad de medida que se utiliza normalmente es el newton, ¿verdad? Bien, en cuanto a la fuerza de fricción, después de que pasamos de la fuerza normal, vamos a lo que son las fuerzas de fricción. Hay dos fuerzas de fricción. ¿Qué es una fuerza de fricción? Una fuerza de fricción es aquella que se da cuando dos cuerpos entran en contacto directo. Por eso se llaman fuerzas de contacto. Por ejemplo, tengo yo esta calculadora y la voy a poner sobre mi mano. Entonces hay dos superficies. La superficie de mi palma, de mi mano, y la de la calculadora. Entonces, estos dos cuerpos están en contacto. Entonces, se da lo que es una fuerza de fricción. Si el objeto no se está moviendo una superficie sobre otra, entonces hablamos de una fuerza de fricción estática, cuando los cuerpos están en reposo. Ahora, si esta se desliza de esta manera,
entonces es una fuerza de fricción cinética o dinámica, ¿verdad? Que se da, repito, entre dos superficies. Entonces, la fuerza de fricción estática la vamos a representar con una F mayúscula y una S minúscula, Fs. Y la fuerza de fricción cinética o dinámica la vamos a representar con una F mayúscula y una C, Fc, ¿verdad? Entonces, son las dos fuerzas de fricción que existen, básicamente, ¿verdad? Y que vamos a manejar. Las fórmulas que están en el folleto, ¿verdad? Aquí las miramos en la página 19, estas, ¿verdad? Son estas mismas para que ustedes miren, ¿verdad? La fórmula de la fuerza normal, como decimos que la normal es igual al peso, entonces en magnitud, o sea en tamaño, la normal se calcula masa por gravedad, que es la misma fórmula del peso. Ahora, la fuerza de fricción estática, Fs, se va a calcular al multiplicar un coeficiente de fricción estático por la normal, y la fuerza de fricción cinético se va a obtener al multiplicar un coeficiente de fricción cinético por la normal. US, coeficiente de fricción estático, UC, coeficiente de fricción dinámico o cinético. Como miramos aquí en el libro, aparecen lo que es una tabla de coeficientes de fricción, ¿verdad? Tanto cinético como dinámico, ¿verdad? Entonces, ahí habla sobre lo que son las superficies que entran en contacto y el valor de esos coeficientes. El valor en este caso de los coeficientes en este caso no llevan unidad de medida, ¿verdad? Solo son una cantidad, un número, y generalmente son valores pequeños, ¿verdad? En cuanto al ejercicio, vamos a ver, ya aplicando las fórmulas, tenemos en este caso el ejemplo número 2. ¿Cuál es la fuerza normal de una persona que tiene una masa de 51 kilogramos? Comenzamos con lo que es el procedimiento para resolverlo. Ponemos los datos. Solo nos dan la masa, que es de 51 kilogramos. Vamos a calcular la normal. Y debemos de saber que la gravedad del planeta es 9.8 metros entre segundo al cuadrado. La fórmula es la fórmula del peso, ¿verdad? Y en este caso hablamos entonces, o nos referimos al peso, lo calculamos multiplicando la masa de 51 kilogramos por la gravedad del planeta Tierra, 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y eso nos da entonces un valor, cuando ustedes lo hacen en su calculadora, de que el peso es 499.8 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Para resumir, quitamos todas estas unidades y las sustituimos por newton. El peso es igual a 499.8 newton, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos nosotros que el peso y la normal son iguales? Y como miramos en la fórmula que es lo mismo, entonces, por lo tanto, P es igual a N, ¿verdad? Que es la normal. Y en este caso, obviamente, la normal es igual a 499.8 newton. Este es el valor de la fuerza normal, ¿verdad? Que es igual al peso de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Entonces, ahí solo teníamos entonces el ejemplo número 2 y vamos con el ejemplo número 3. Vamos a ver. En el ejemplo número 3 dice una caja de 2 kilogramos se coloca sobre el suelo que es de madera, así como la caja. O sea, hay dos superficies de madera en contacto. Ojo, dos superficies de madera en contacto. Y solo nos dice que la masa de la caja es de 2 kilogramos y que las dos superficies son de madera. Determine Fs, la fuerza de fricción estática, y la Fc, fuerza de fricción cinética, utilizando los coeficientes de fricción estática y coeficiente de fricción cinética que están en el folleto. En la página dijimos 18, ¿verdad? Entonces tenemos los datos. Una caja de 2 kilogramos. La gravedad del planeta, ¿por qué ponemos la gravedad? Porque tenemos que calcular la normal. La gravedad es 9.8 metros entre segundo al cuadrado.
debemos primero de calcular la normal. Una vez que tengamos la normal, recordemos, vamos a calcular la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. Primero, en el inciso A, acá, normal. La normal es igual a la masa por la gravedad. 2 kilogramos por 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Ahí está. Multiplicamos y tenemos ahí 19.6 newton. Esta es la normal. Esta N es de normal, de fuerza normal, y esta es de newton. La normal es igual a 19.6 newton, ¿verdad? Ya tenemos aquí calculada la fuerza normal. Ahora vamos con las fuerzas de fricción. Para las fuerzas de fricción estática, aquí tenemos la fórmula. Coeficiente de fricción estática por la normal. Recordemos, por eso la calculamos. La normal nos dio que es de 19.6 newton. Y vamos a ver el coeficiente de fricción estático. ¿De dónde sacamos ese valor? Pues lo sacamos de aquí, de esta tabla. Miramos aquí en la superficie donde dice, en este caso hablaba de una caja y de un suelo que eran de madera, ambos. Entonces tenemos que buscar ahí donde dice madera y madera, ¿verdad? Aquí dice madera sobre madera, ¿ves? Aquí está. Entonces aquí dice, ¿verdad? En este caso estático, buscamos el valor. Aquí a la par está dinámico, buscamos el valor según la superficie de la que estemos hablando, ¿verdad? Entonces, tenemos la fórmula, tenemos los valores y ahora sustituimos. Fuerza de fricción estático va a ser igual a 0.25, que es el valor del coeficiente de fricción estático, por la normal, que es 19.6 newton. Aquí está. La fuerza de fricción estática nos sale 4.9 newton. Aquí está. Ahora vamos con la 3, que es la fuerza de fricción cinética. La fórmula, coeficiente de fricción cinética y normal. Aquí tenemos los valores. UC, que es el coeficiente de fricción cinética, que lo obtuvimos del folleto, ¿verdad? Y la normal, que ya sabemos que la habíamos calculado. Multiplicamos 19.6 newton, que es la normal, por 0.2, que es el coeficiente de fricción cinética. Y la fuerza de fricción cinética es igual a 3.92 newton. Aquí está el resultado de ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, hablamos ya, ¿verdad?, de lo que es la fuerza gravitacional. Mencionamos ya lo que es la fuerza normal. Hablamos lo que se refiere a fuerzas de fricción, ¿verdad? Que estamos en la página 19. Fuerzas de fricción 18 y 19. Fuerzas de fricción cinética y estática, ¿verdad? Con lo cual terminamos con la guía número 3, ¿verdad? Y vamos con lo que es la fuerza de tensión, que la miramos acá, ¿verdad? Estamos hablando en la página 21, ¿verdad? Fuerzas de tensión. Entonces, en las fuerzas de tensión, ¿verdad? Miramos generalmente los casos que tenemos ahorita es las fuerzas de tensión y lo que es la fuerza elástica. Son las dos fuerzas que nos hacen falta. La fuerza elástica, ustedes saben, es cuando se estira, por decirlo así, un resorte, ¿verdad? O un elástico, como una, digamos, una cola, ¿verdad? O un de esos juegos, un slinky, creo que se llama ese, como que va así como de resorte. Entonces, la fórmula de la fuerza elástica la tenemos aquí, ¿verdad? En la página 22, ahí es muy sencilla, ¿verdad? Donde tenemos que es igual acá por delta X, donde delta es un triangulito, ¿verdad? Es el desplazamiento de la posición normal, o sea, de la posición normal es cuando está el resorte sin estirar. Y el desplazamiento es hasta donde se estira sin deformarse o romperse, ¿verdad? Entonces, hasta donde se estira, uno mide la distancia. Y según el material del que esté hecho, ¿verdad? El resorte o el elástico, si lo queremos poner así, tiene lo que es un constante de elasticidad, ¿verdad? Que también ya está dado, ¿verdad? Y como es un valor constante, pues igual que el coeficiente no lleva unidad de medida, ¿verdad? Entonces se supone que un resorte
estira y después tiene una capacidad hasta donde se puede estirar sin deformarse, y que una vez que se suelte el resorte va a volver a su, decimos nosotros, estado original, ¿verdad? Entonces eso es a lo que se refiere una fuerza elástica. Ahí van a leer ustedes en el folleto, ¿verdad? En cuanto a la tensión, ¿verdad? Es, por ejemplo, ¿verdad? Si yo utilizo, por ejemplo, vamos a ver estos lentes, ¿verdad? Y miramos que hay, por decirlo así, una cabulla o una cuerda, este cordón, ¿verdad? Que los tiene en suspensión y que evita que no se vayan al suelo. Entonces hay una tensión en esta cuerda, ¿verdad? En esta cuerda. Entonces a eso es a lo que se le llama tensión, a la fuerza que estira y que sostiene un objeto, ¿verdad? Y que evita obviamente que este se caiga. Entonces, en este caso, como miramos, es un solo cordón, ¿verdad? Es el mismo, no hay dos, ¿verdad? En algunos casos puede ser que un objeto esté detenido por 2 o por 3 cuerdas, alambres, como sea, ¿verdad? Pero en este caso, este ejemplo, ¿verdad? Estos lentes están detenidos por un solo, ¿verdad? Cordón, es el mismo. Entonces, es a lo que se refiere aquí generalmente, ¿verdad? Por ejemplo, y que se les menciona, ¿verdad? En lo que son las fuerzas de tensión. Aquí tenemos lo que es la teoría, ¿verdad? Que no se la voy a leer porque está ahí para que ustedes la lean, ¿verdad? Y posteriormente está aquí lo que es la guía que van a resolver. La guía, las preguntas las contestan aquí y los ejercicios ya saben que los tienen que hacer en páginas aparte, de tal forma como los estoy presentando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vuelvo a escribir el ejercicio. No hice ninguno de los que ustedes tienen de tarea, ¿verdad? Hice otro, ¿verdad? Y no es ninguno que es igual al que está en el folleto, sino diferente, para que tengan ustedes otro ejemplo y puedan hacerlo, ¿verdad? Voy a leerlo. Ejemplo número 4. Un hombre de 85 kilogramos suspende un paquete de 51 kilogramos utilizando una polea para subir el mismo hasta la azotea de un edificio. Calcule A, cuál es la aceleración del sistema, y B, cuál es la tensión en la cuerda. ¿Verdad? Miren. Ahí lo pueden leer, ¿verdad? Ahí lo pueden leer completo para que miren qué es lo que dice el ejercicio. Yo aquí, pues como ustedes me han visto que trabajo en páginas, ¿verdad? Tengo aquí unas páginas en blanco, ¿va? Por ejemplo esta. Y es recomendable que nosotros hagamos un diagrama de fuerzas. ¿Qué es un diagrama de fuerzas? Es esto, miren. Esta figurita, ¿ves? Generalmente. Entonces ahí dice que hay un hombre, ¿verdad? Que quiere subir una caja, un paquete arriba de un edificio. No tenemos que dibujar bonito, ¿verdad? Pero sí nos ayuda para que podamos hacernos una idea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos un edificio, no nos dice cuál es la altura del edificio, ¿verdad? Pero eso no nos importa porque obviamente en este caso no lo necesitamos. Estamos en un edificio y dice que hay un hombre ahí que tiene un paquete. Ahí está el paquete. Y que el hombre lo desea subir aquí arriba. Entonces, ¿verdad? Que va a utilizar, vamos a poner en este caso, ¿verdad? Un sistema, vamos a poner esto como de polea, conectado una cuerda aquí y la otra que va aquí, a las manos del hombre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos que actúan sobre ese hombre? Recordemos, o sobre el paquete, ¿verdad? Recordemos que el hombre tiene, por ejemplo, está su centro aquí, y de aquí hacia abajo está lo que es el peso del hombre. Igual de aquí hacia abajo está el peso de la caja. Contrario a ese peso, hacia arriba, vamos a utilizar otro marcador de otro color, está la fuerza normal hacia arriba.
y este está aquí, la normal también, ¿verdad? Que es igual en tamaño al peso de cada uno de los objetos. En este caso del sujeto, el hombre, y del paquete. Pero es opuesta en sentido. Mientras el peso va hacia abajo, la normal va hacia arriba. Pero aparte de eso, hay una tensión aquí y hay otra tensión aquí. Le ponemos tensión 1 y tensión 2, como sea. Pero al final de cuentas es la misma. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Que está un extremo aquí, la tiene el hombre en la mano, y el otro extremo está aquí sujeto al paquete que el hombre quiere subir hasta hacerlo llegar acá, ¿verdad? Entonces a eso se le llama un diagrama, ¿verdad? Como les digo, no necesariamente tenemos que dibujar muy bonito, pero sí nos ayuda muchas veces para tener claras las ideas y ver si hay algo que se nos escapa. Vuelvo a decir, el ejemplo número 4 dice: un hombre de 45 kilogramos, esta es la masa del hombre, suspende un paquete de 51 kilogramos. El paquete tiene una masa de 51 kilogramos. El hombre tiene más masa que el paquete y por lo tanto el peso del hombre va a ser mayor que el del paquete. Dice, utilizando una polea, que es lo que está arriba, ¿verdad? Para subir el mismo, o sea, el paquete, hasta la azotea de un edificio. Calcule A. ¿Cuál es la aceleración del sistema? O sea, ¿con qué aceleración se va a subir el paquete? ¿Y cuál es la tensión en la cuerda? ¿Verdad? La tensión, que es la fuerza, básicamente, que es lo que nos involucra o que nos interesa en este momento. La primera pregunta dice ahí, ¿cuál es la aceleración del sistema? ¿Verdad? Recordemos que tenemos varias fórmulas para obtener la aceleración, ¿verdad? Si es un cuerpo que se desplaza de esta forma, recordemos, ¿verdad? Entonces dice, encontrar, primero debemos de encontrar el peso para cada masa. El peso es lo primero que vamos a encontrar. El peso 1, que es el peso del hombre. 85 kilogramos, que es la masa, por la gravedad, porque el paquete se mueve de esta forma, ¿verdad? 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que el peso del hombre es de 833 newton. El peso 2, que es el peso del paquete. El paquete tiene una masa de 51 kilogramos y es afectado por la gravedad de la Tierra, 9.8 metros entre segundo al cuadrado. El peso del paquete es de 499.8 newton. Miren, ya les decía yo, el peso del hombre era mayor que el del paquete. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la masa del hombre es mayor que la del paquete. Eso como primera parte. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que sigue es que se calcula la fuerza total en el sistema. La fuerza total. La fuerza total del sistema, entonces, ¿cómo es? Como una fuerza, recordemos que si el hombre ala, o decimos nosotros comúnmente jala la cuerda, con la fuerza que él lo jale, el paquete va subiendo, ¿sí? Si el hombre suelta, entonces el paquete baja. El hombre baja y el paquete sube, ¿verdad? Ese sistema. Entonces, ¿qué significa? Que van en direcciones opuestas. Por eso, en el sistema debemos de restarlas, ¿verdad? Entonces, para obtener la fuerza del sistema, al peso 1 le vamos a restar el peso 2, ¿verdad? 833 newton menos 499.8 newton. Nos da aquí una fuerza de 333.2 newton. Ya dijimos que una va hacia arriba y la otra hacia abajo. Si el hombre, el empuje lo hace hacia abajo, entonces el paquete va a subir. Si el paquete baja, entonces, por decirlo así, el hombre podría ser levantado, ¿verdad? Lo que quiero aclarar aquí es que si el paquete va a subir, se hace lo que llamamos nosotros en física un trabajo, porque hay un desplazamiento. Cuando se realiza un trabajo, o sea, cuando aplicamos una fuerza y logramos mover un cuerpo, las fuerzas van a ser positivas, aunque obviamente también hay fuerzas negativas. Pero en este caso estamos hablando de que el resultado aquí de la fuerza debe de ser positivo. Por lo tanto,
a la fuerza mayor le vamos a restar al peso mayor le vamos a restar el peso menor, que son fuerzas. El peso es una fuerza, ¿verdad? Entonces, de esa forma obtenemos una fuerza positiva. Si aquí le sale una fuerza negativa, entonces usted lo está haciendo malo, ¿verdad? Después, ¿qué es lo que sigue? Sumar la masa de todo el sistema, porque nos están preguntando ahí cuál es la aceleración del sistema. Entonces, recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, la masa de todo el sistema, la fuerza de todo el sistema y vamos por la masa de todo el sistema. Aquí, obviamente, sí tenemos que sumar las masas. En este caso, solo la masa del hombre más la masa del paquete, ¿verdad? Y se considera que es despreciable lo que es la masa de la cabuya o de la cuerda. ¿Por qué? Porque eso se relaciona con la tensión, no aquí con la aceleración, ¿verdad? Entonces la masa total, le puse una T pequeña aquí, masa total del sistema, va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. La masa 1, que es la del hombre, de 85 kilogramos y 51 kilogramos del paquete. En total, la masa de todo el sistema es de 136 kilogramos, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver. Después de eso, ¿por qué calculamos la masa? Ya dijimos, como nos habla de cuál es la aceleración del sistema, tenemos la fuerza de todo el sistema y la masa de todo el sistema. Aquí aparece. Aquí está la fórmula, que esta pues ya la conocemos. Y vamos a calcular, sustituimos la fuerza de todo el sistema, nos salió de 332.2 newton y la masa de todo el sistema es de 136 kilogramos, ¿verdad? La dividimos y la aceleración es de 2.45 metros entre segundos al cuadrado, ¿verdad? Aquí está. Ese es el valor de la aceleración del sistema. En este caso, aquí contestamos la primera pregunta, porque dice cuál es la aceleración que tiene todo el sistema. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que nos pregunta cuál es la tensión de la cuerda. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Como decíamos que la cuerda es una sola, ¿verdad? Es una sola cuerda, desde el paquete hasta las manos del hombre. Entonces solo necesitamos calcularla utilizando cualquiera de las masas, sea la masa del hombre o sea la masa del paquete, porque están unidos a la misma cuerda, ¿verdad? Entonces solo lo vamos a calcular con uno de esos dos. En este caso yo utilicé pues lo que es los datos que tienen que ver con la masa 1, que es la del hombre. Y la fórmula de la tensión la tenemos aquí. Va a ser igual al peso, en este caso del objeto 1, más la masa 1, que es del hombre, en este caso, por la aceleración. Por la aceleración, obviamente, del sistema, porque él pertenece al sistema, ¿verdad? Entonces, el peso nos salió de 833 newton. Pueden ustedes corroborar, ¿verdad? Más, dijimos que la masa 1, o la masa del sujeto, en este caso es de 85 kilogramos, y por la aceleración del sistema, que es de 2.45 metros entre segundos al cuadrado, ¿verdad? Estos dos se multiplican y nos da 208.25 newton. Y esos 208.25 newton los voy a sumar con 833 newton, que es el peso del hombre, y voy a tener una tensión en la cuerda de 1041.25 newton, que esa sería la tensión de la cuerda, que es la última pregunta que dice el ejercicio. Y en ese caso, de esa forma, hemos evaluado lo que son esos temas, ¿verdad? De la guía número 3 y de la guía número 4. Espero que les haya servido, jóvenes. Estoy a la orden. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme al WhatsApp personal o privado, ¿verdad? Y que podamos trabajar en orden como se les ha venido diciendo, como hemos procurado enseñarles, ¿verdad? Y que obviamente haya un aprendizaje significativo. Dios les bendiga.